Buenas chicos, hoy vamos a ver nuestro primer tema de física. Como vemos aquí en la pizarra, el tema número 1, el estudio de la cinemática. Como podemos leer aquí en la definición, la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin importar las causas que lo producen, en diferentes trayectorias. Entre las trayectorias que podríamos tener a la hora de analizar el movimiento de un cuerpo, las trayectorias rectas, las trayectorias parabólicas y las circulares. Vamos a empezar nuestro estudio con las trayectorias rectas. Podemos hablar de trayectorias rectas uniformes, trayectorias rectas variadas y trayectorias verticales, pero eso lo vamos a ver más adelante. El primer estudio de la cinemática que vamos a ver bajo diferentes trayectorias son las rectilíneas, el movimiento rectilíneo uniforme, abreviado con sus siglas MRU. ¿Qué estudia el movimiento rectilíneo uniforme? Prácticamente el movimiento uniforme es el estudio del movimiento de los cuerpos cuando estos tienen velocidad constante y aceleración cero. Entonces, este tipo de movimiento experimenta el movimiento de los cuerpos considerando que la distancia que recorran estos siempre va a ser la misma en cada unidad de tiempo, debido a que su velocidad va a ser constante y su aceleración prácticamente nula. Antes de detallar las fórmulas, vamos a ver la diferencia que hay entre velocidad y rapidez. La velocidad es un vector. Como vector debe contener módulo, dirección y sentido. Es un vector que mide el cambio de posición. Como vemos aquí, la posición también es un vector. Es el cambio de posición que experimenta un móvil en cada unidad de tiempo. Matemáticamente podemos representar esta definición mediante esta fórmula. La velocidad, vector, siempre que consideremos vectores vamos a ponerles flechas encima. La velocidad es igual al cambio de posición que experimenta un móvil en cada unidad de tiempo. Como podemos ver aquí, la posición final menos la posición inicial. La velocidad en unidades del sistema internacional se mide en metros sobre segundo. Detalladamente podemos ver B con flecha arriba es velocidad. Vamos a simbolizar X sub 0 para la posición inicial, X sub F para la posición final, siempre con flechas encima hablando de vectores. T es tiempo, se mide en segundos. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de rapidez? La rapidez, primeramente, es considerada una cantidad escalar. Antes, hablando de la velocidad, veíamos que era un vector. La rapidez es un escalar. Este escalar mide la distancia recorrida por un móvil en cada unidad de tiempo. Matemáticamente podemos ver la fórmula que representa la rapidez igual a distancia sobre tiempo. Tiene las mismas unidades que de la velocidad, pero no significan lo mismo. Estamos hablando de una cantidad que no necesita ni de dirección ni de sentido cuando nos referimos a la rapidez, y cuando nos referimos a la velocidad necesariamente tenemos que tener dirección y sentido. La fórmula que nosotros vamos a utilizar para resolver los ejercicios que se nos vayan a presentar siempre va a ser esta. ¿Ya? ¿Por qué vamos a utilizar esta y por qué no esta? De alguna forma, esta es más fácil de manipular que esta, debido a que necesitamos considerar signos en esta fórmula y a veces por resolver muy rápido el ejercicio nos olvidamos de los signos. Ya que si un móvil se mueve hacia el lado derecho, debería considerarse su velocidad con signo positivo. Si un móvil se estuviera dirigiendo hacia el lado izquierdo, debería considerarse su velocidad con signo negativo. A veces es difícil de considerar o de recordar estos signos. Por eso es que esta fórmula a veces se nos hace un poco complicada. Es más fácil de manipular esta. Entonces, siempre que vayamos a resolver ejercicios, vamos a utilizar esta fórmula.
Como vemos aquí, B sin flecha, nos referimos a la rapidez. Distancia, D, y T, tiempo. Ahora, en algunos ejercicios que podamos tener entre los ejercicios que se nos planteen en el libro, vamos a ver la rapidez media. Solo es utilizable esta fórmula en el caso de que el ejercicio no los pida. Si no nos pide hallar la velocidad o la rapidez media, la única fórmula que vamos a tener para manipular cualquier ejercicio de movimiento uniforme es esta. Ahora, ¿qué es la rapidez media? La rapidez media se define como la distancia total recorrida por un cuerpo. Aquí vamos a renombrar distancia total recorrida dividida en un tiempo total empleado. ¿Ya? La rapidez media también se mide en metros sobre segundo. Pero si vamos viendo la diferencia entre estas dos ecuaciones, podemos notar que esta se refiere a distancias totales y tiempos totales, mientras que esta no. Entonces, solo vamos a utilizar esta ecuación cuando el ejercicio nos pida la rapidez media. Prácticamente esa es una explicación resumida de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. A continuación vamos a hacer algunos ejercicios para ir explicando el uso de la fórmula.